Muy bien. Pues hermanos, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este tiempo devocional. Este, pues ya hicimos una oración antes de comenzar, pero me gustaría orar rápidamente por los que van entrando. Bendito Dios, Señor, ponemos delante de ti, Señor, este estudio, Señor, de tu palabra, mi Dios. Sabemos, Señor, que tu palabra, Señor, es rica, Señor, rica, Padre, para nutrir nuestra alma, Señor, y para saciarnos, bendito Dios. Por favor, Señor, que tu palabra el día de hoy, Señor, llene, Señor, esos vacíos, Señor, para los que hoy, Señor, es dada, Padre bendito. Espíritu Santo, habla a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestros corazones, Señor, y que tu palabra, Señor, fructifique, Señor, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, este tema tiene como, yo le puse así como título, el resultado de la saciedad. Quiero que me acompañen al libro de Juan, capítulo 4, y vamos a leer desde el 12 hasta el 24. Y dice la palabra del Señor, es un pasaje que muchos conocemos, y dice así la palabra del Señor. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Está un poco largo, hermanos, el pasaje. Me voy a ir un poquito rápido. Miren, vemos en este pasaje, ya hemos visto cuando Jesús se encuentra con una mujer samaritana, pasa por Samaria, despacha a los discípulos, les dice vayan a otra aldea, consigan algo de comer, porque Jesús quería estar a solas con esta mujer. ¿Cuál era la intención del Señor? Pues lo deja muy claro en este pasaje. Jesús quería saciar la sedienta alma de esta mujer. Es muy peculiar cómo el Señor, ¿verdad? Eh, Comienza una plática, una charla con esta mujer, hablando de algo que es tan vital como el agua y queriendo dar a entender que evidentemente esta mujer tenía una sed espiritual, ¿verdad? No era una sed física, era una sed espiritual, pero Jesús quería saciarla. Jesús solo podría saciar la sed de esta mujer si ella voluntariamente decidía reconocer que tenía esa clase de sed, esa sed espiritual delante de Jesús mismo. Además, vemos que en este pasaje Jesús la confronta cuando le dice, ve y llama a tu marido. Y ahí la mujer, o sea, obviamente Jesús sabía la condición de esta mujer, pero cuando Jesús le dice, ve y llama a tu marido, no solo era te sacio y pues ya haz lo que quieras, sino que Jesús la lleva a una confrontación donde ella reconoce que ha cometido errores, que su vida no es perfecta y que tratando de llenar ese vacío, esa sed que Jesús identifica que ella tiene,
pues había cometido errores, como por ejemplo tener 5 maridos y estar con uno que ni siquiera en ese momento era su marido, ¿verdad? Entonces, en ese momento Jesús está compartiéndole a esta mujer el evangelio y estamos viendo que en ese compartir, en esta charla, Jesús la está llevando a la confesión y también la está llevando al arrepentimiento. Y esa es la clave, hermanos, primeramente, para que su sed espiritual fuera saciada, ¿verdad? Llevarla a un momento donde ella confiesa sus pecados delante de él y tiene un arrepentimiento, ¿verdad? No cambia de dirección, de la dirección en la que iba su vida, cambia completamente. Entonces Jesús vemos que no le da más vueltas al asunto y directamente le dice, cuando la mujer dice, yo quiero de esa agua, dame de esa agua, Jesús no le da vueltas al asunto y luego le pregunta por su esposo, le dice, ve por tu esposo, ¿verdad? Vemos que Jesús continúa con esta charla y entonces le comienza a hablar de los beneficios que tiene el agua viva que él ofrece. Por eso es que este tema se llama el resultado de la saciedad, porque así como esta mujer, hermanos, cuando Jesús se presenta en nuestras vidas, el Señor quiere saciar esos vacíos que hemos tratado de llenar con otras cosas, esos vacíos que evidentemente solamente Él puede llenar, solamente su plenitud, solamente su perdón, solamente su amor, solamente Él mismo, ¿verdad? Puede llenar esos vacíos. Ahora, para nosotros poder comprender la magnitud, ¿verdad? De esta saciedad que Jesús está ofreciendo, que le ofreció a la mujer, pero que también nos ofrece a ti y a mí, ¿verdad? Debemos entender algunas cosas acerca del Señor. Dios sabe todo, absolutamente todo de nosotros, ¿verdad? Él no llegó ahí y se sorprende por la respuesta de la mujer. Él ya sabía de antemano cuál era la vida de esta mujer. Pero debemos de reconocer delante de Él, aunque Él lo sabe, nosotros debemos reconocer delante de Él nuestro pecado, confesar nuestra forma de vida, cómo hemos estado viviendo, ¿verdad? Delante de Él. Ahora, esa sanidad de nuestra alma, esa saciedad de nuestra alma, va a comenzar cuando entonces nosotros nos rendimos ante Jesús. Cuando nosotros decimos, si es cierto, estoy vacía, yo necesito de esa agua que me sacie, que me estás ofreciendo, que llene todas esas partes de mi vida en las que estoy tan carente. Y ahí, hermanos, es el parteaguas, ¿verdad? De ahí comienza todo un camino de nuevas cosas en nuestro vivir en fe, pero comienza ahí cuando nos rendimos ante Jesús. Miren, la Biblia, hermanos, está llena de muchos versículos que nos hablan de que el Señor es el eterno saciador, ¿verdad? Yo manejaba un término el día domingo, decía el eterno adorado. Nunca lo vamos a encontrar tal vez así en la Biblia, hermanos, pero Él es eternamente adorado y Él es eternamente bueno y Él es el eternamente saciador. Si algo quiere Dios es saciarnos tanto que se presenta muchas veces en la Biblia, y vamos a ver unos versículos como el agua, ¿verdad? Como el que lo llena todo, como el pan de vida. Vamos rápidamente a Juan capítulo 6, versículo 35. Ahí adelantito. Jesús dice, ¿verdad? Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vemos ahí a un Jesús que él se presenta como el único capaz de saciar nuestra hambre y nuestra sed espiritual. Vamos rápidamente al Salmo 34:10. Dice la palabra del Señor.
Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Nuevamente nos habla, ¿verdad?, de la plenitud que encontramos cuando Dios lo llena todo en nosotros. Él está dispuesto a saciarnos completamente, ¿verdad? De todo, de todas las cosas que necesitamos. Y aquí en Juan 4:14, el pasaje que leímos, dice la palabra: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, Dios es un Dios de saciedad, ¿verdad? Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que perdona, que sana, que salva, que libera. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, esta plenitud que llega a nuestras vidas cuando conocemos a Cristo. ¿Para qué? Para que ya no sigamos cargando con todo aquello que Él ya destruyó en la cruz. Él se presentó delante de nosotros, nos encontró, planeó el momento, la hora, la fecha para tener un encuentro con nosotros, y en ese encuentro Él lo dio todo, lo dio todo. Ya es momento que dejemos de seguir cargando y de viviendo con todo aquello que Él ya destruyó, y comencemos verdaderamente a llenarnos, a equiparnos con todo eso nuevo que Él trajo para nosotros. Debemos experimentar su perdón aceptando el agua viva que Él nos ofreció, y vivamos en esa plenitud. Y vemos, hermanos, ahí en el versículo 19, cómo la mujer, cuando Jesús le dice: bien me has dicho que no tienes marido, sino que has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu marido, la mujer le dice: Señor, me parece que tú eres un profeta. Esta, hermanos, es de las mejores frases que esta mujer samaritana pudo haber dicho en este diálogo que tiene con Jesús. De alguna forma, ¿verdad? Tener a Jesús ahí frente a ella, descubre que Jesús era alguien que tenía palabra de parte de Dios para ella. Tenía palabras importantes que decirle. Algo vio e identificó teniendo ahí a Jesús delante de ella, ¿verdad? Que ella dice: sus palabras tienen una validez para mí, ¿verdad? Valen algo, no es cualquier hombre, cualquier judío, algo importante me tiene que decir esta persona. Entonces esta mujer fue sensible a lo que estaba recibiendo, ¿verdad? En esta plática que tiene con Jesús, y que de cierta forma también estaba experimentando. Tal fue así que yo digo, con qué facilidad ella se abrió a Jesús y le dijo su vida, ¿no? Le dijo: no, no tengo un esposo. Fue honesta verdaderamente, le brindó confianza, le empezó a sentir, se sintió bien, ¿verdad? En la presencia de Jesús, que ella tiene sensibilidad para lo que Jesús le estaba hablando. En ese momento esa mujer era una tierra fértil que estuvo dispuesta a escuchar pues lo que Jesús tenía para darle. Entonces, esta mujer reconoce a Jesús como alguien que tiene algo bueno que enseñarle. Y esto, hermanos, nos presenta algunas cosas muy maravillosas de todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo, ¿verdad? Y que en este momento nosotros estamos encaminados pues a ser sus discípulos, ¿verdad? Porque cuando conocemos a Jesús y Él lo llena todo en nosotros, y empieza a transformar nuestras vidas de manera que nos convertimos en sus discípulos, somos sus seguidores, somos sus aprendices, ¿verdad? Toda nuestra vida. Y este caminar, hermanos, como discípulos de Jesús, discípulos que han conocido la saciedad que trae Jesucristo a nuestras vidas, en medio de esta enseñanza, ¿verdad? Podemos aprender que nosotros también necesitamos ser sensibles para saber distinguir la sabiduría y las enseñanzas que vienen de parte de Dios. Ajá. Requerimos ser personas humildes para reconocer que no lo sabemos todo
y que aún hay tantas cosas que debemos aprender de nuestro Maestro, que es Cristo. Necesitamos, por lo tanto, dejarnos enseñar, permitir que el Señor nos enseñe a cada momento y permitir que sea Dios quien guíe nuestras vidas. Ahora, hay una gran diferencia entre ser un discípulo del Señor a ser un simple religioso que se denomina cristiano, ¿verdad? Ser un discípulo del Señor, hermanos, es creer y seguir a Cristo. Creer y seguir a Cristo. No hay más, hermanos. No es seguir a una institución, a buenos predicadores, la mejor denominación. Es creer y creerle al Señor y seguir a Cristo. Juan 15:5 nos dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. No podemos ser discípulos del Señor, hermanos, y seguir a alguien más o a otras cosas o algo más. Hay quienes siguen su religión, siguen algún personaje de la Biblia, siguen una filosofía, una idea, rituales, un falso apóstol, pero no siguen a Jesús. Y ser un discípulo de verdad es creer y seguir solamente a Cristo. Ser un discípulo es creer y seguir las palabras de Cristo. Ajá. No podemos ser discípulos de Cristo siguiendo nuestras propias ideas o las de alguna otra persona. Hoy en día es muy común y es muy triste y lo tengo que decir, o las de algún falso apóstol, ¿verdad? Porque los hay y hay mucha gente que también lo sigue. Hay quienes creen todo lo que alguien más les dice sin corroborar lo que dice verdaderamente la palabra del Señor. Y ese es otro peligro, ¿verdad? Porque un discipulado cree que la palabra de Dios es una autoridad sobre nuestras vidas. Y acordémonos, y entonces nos sometemos. Hay un sometimiento y eso es un resultado, hermanos, de la saciedad de Cristo en nuestro corazón. Debemos aceptar entonces, hermanos, el reto de seguirle entregando nuestra vida por completo en un discipulado verdadero. Miren, continúa la palabra, ¿verdad? En Juan 4, del 19 al 24, donde le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Y le dice la mujer, nuestros padres, y como que de ahí le sale una parte muy religiosa a esta mujer, dice, nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes, y ella se refiere a ustedes los judíos, porque reconocía que Jesús era un judío, ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dice, no te metas en broncas, ¿no? No te metas en esos temas. Le dice, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran, le dice, ustedes samaritanos adoran lo que no saben. Nosotros judíos adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, ¿verdad? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y hermanos, el ser un adorador es el resultado de haber sido saciados con el agua viva de Cristo en nuestras vidas. No hay otra manera. Si no somos saciados, si Dios no lo ha llenado todo en nuestro corazón, si muchas veces creemos, sí, yo ya tengo el perdón de Dios, pero a mí me cuesta perdonar, entonces no estás viviendo en el perdón que Cristo te ofreció, porque cuando uno recibe el perdón de Dios sabiendo que no lo merecemos, en automático el entender verdaderamente ese perdón nos hace perdonar a los demás. Si tú dices, sí, amo a Dios, pero aún tienes discordias contra tu hermano, levantas chismes, levantas murmuraciones, no has sido saciado verdaderamente con la plenitud de Cristo. Ajá. Entonces vemos que
que la samaritana, cuando de pronto escucha, ¿verdad?, de Jesús que le dice lo de sus maridos y le empieza a relatar que su vida efectivamente no es precisamente la mejor vida o una vida muy ejemplar. Entonces la samaritana se va como por la tangente y comienza a usar un tema religioso que no tenía nada que ver con la conversación que tenía con Jesús. Jesús le está hablando de saciarla y la samaritana de pronto empieza a hablar de los montes y que de dónde adoraban sus padres, que no sé qué. Pero Jesús usa, ¿verdad?, toda esta situación, aprovecha este cambio de tema para seguir guiándola al meollo del asunto, al por qué Jesús está hablando en ese momento, en ese pozo, con esa mujer. Y el meollo del asunto es el gran vacío que hay en su alma, el gran vacío que existe en su corazón, y Jesús quiere saciarlo. Ese es el propósito, hermanos, de ese encuentro, de esa charla. Entonces, el asunto de la adoración de la que comienza a hablar la mujer y continúa hablando Jesús, resulta muy útil. Y Jesús le enseña que adorar, le enseña a esta mujer que adorar no tiene nada que ver con rituales o con lugares, sino con la entrega de la voluntad a Dios. Volvemos a lo mismo, la rendición al Señor, ¿verdad? Y ahí está la segunda clave para que ella verdaderamente pudiera ser saciada de esa sed espiritual. Tenía que someter su voluntad a la de Dios a partir de ese momento. Y entonces ella se iba a convertir en una adoradora. Ahí comienza todo, hermanos. El ser saciados por el Señor trae como resultado que nos volvemos adoradores del Señor, ¿verdad? Entonces, lo que estaba quizá en la mente de esta mujer, de esta samaritana, cuando pregunta acerca de los montes y de la adoración, hay dos cosas buenas que destacar, ¿verdad? Una, ella reconoció en Jesús un maestro, ella reconoció en Jesús una persona que podía enseñarle algo muy bueno, ¿verdad? Aunque ella, por ser samaritana, le habían enseñado que ella debía adorar y reverenciar en el monte Gerizim, porque ese es el monte donde adoraban los samaritanos, y de cierta forma había aprendido a menospreciar a Jerusalén, porque ese era el conflicto entre judíos y samaritanos. Ella escucha a Jesús atentamente y le da crédito a lo que Jesús le está diciendo. Y lo que entonces esta mujer comienza cuando le da crédito a Jesús, que le enseñe, que le hable, que le platique, lo que le está diciendo es, entonces tú enséñame cómo se debe de adorar. Entonces tú enséñame dónde, tú enséñame en qué momento, tú enséñame la forma, ¿verdad? Dime a dónde tengo que ir, dime a dónde tengo que llevar un sacrificio, ¿no? Hacia Dios, enséñame. Y le da crédito a Jesús para que Jesús le enseñe y la instruya acerca de la adoración. Y otra cosa buena, ¿verdad?, de esta charla de que toca la mujer sobre la adoración, es que ella se estaba reconociendo que era una persona pecadora, ¿verdad? Y decía, tengo que adorar, o sea, tengo que ofrecer a Dios un sacrificio por mis pecados. Dime dónde tengo que llevar esa ofrenda, ¿verdad? A la casa de Dios para ponerme a cuentas con Él. Dime cómo lo tengo que hacer. Eso es otra cosa muy buena que sale de esta charla que tiene la mujer samaritana. Y la respuesta que le da Jesús, ¿verdad? Le va a enseñar una verdad tremenda, tremenda esta mujer, y nos enseña una verdad tremenda a ti y a mí. Uno, hermanos, es que después de que Él fue sacrificado por los pecados de toda la humanidad, ¿qué creen? Ya no hay necesidad de más sacrificios, ¿verdad? Jesús le está diciendo, la hora viene, todavía no llega, pero vendrá, dice, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cuando Él ya fue sacrificado por los pecados, resucita. A partir de ese momento, hermanos, ya no hay necesidad de más sacrificios. Otra cosa, la adoración a Dios
sigue siendo la única forma de relacionarnos con Él. La única manera donde tú y yo tenemos una relación cercana con el Padre, ¿verdad? Con el Señor. 3, la adoración no consiste en lugares, en rituales, no tiene que ver con formas específicas en cómo adorar, sino tiene que ver con lo que está ocurriendo dentro de nuestro corazón. Eso es lo que tiene la adoración. ¿Qué hay adentro de nuestro corazón? Jesús le dice, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Es decir, Jesús continúa dando una respuesta exhaustiva y muy directa y les dice, no saben ustedes ni a quién adoran o por qué le adoran, ni lo conocen. Y hermanos, muchas veces podemos llevar mucho tiempo y decirnos que somos cristianos, pero hasta que no tenemos verdaderamente este encuentro con Jesús, donde Jesús nos sacia completamente y nos da de su agua, con la cual no vamos a tener sed jamás. Y entonces comienza una transformación y nos convertimos en adoradores en espíritu y en verdad, porque es la única forma en la que nos relacionamos con el Señor. Hasta que no ocurre eso, hermanos, en tu vida, aunque tú te digas que eres cristiano de cuna desde hace muchos años, realmente no conoces ni lo que practicas. Realmente no sabes ni el por qué muchas veces vas a la iglesia. No sabes muchas veces ni por qué te dices cristiano. Hasta que no ocurre verdaderamente esta saciedad dentro de nosotros, es cuando verdaderamente comprendemos, pues, muchas cosas que en algún momento no comprendemos, no entendemos porque no está esa saciedad, esa agua viva dentro de nosotros, llenándolo todo a plenitud. La clase de adoración a Dios de los samaritanos se basaba en el temor, es decir, la superstición y pues la ignorancia también, ¿verdad? No conocían verdaderamente al Dios verdadero. Entonces ellos tomaban como válido solamente el Pentateuco. Del Antiguo Testamento para ellos era válido solo los primeros 5 libros de la ley y algunas partes y algunos rituales, ¿verdad? De lo demás, del resto del Antiguo Testamento, lo seguían, pero no en totalidad. Por eso es que Jesús le dice, ustedes ni saben, ¿verdad? No saben lo que adoran, no saben lo que creen verdaderamente, tienen esa ignorancia. Y entonces, aquí aprendemos algunas cosas, hermanos, acerca de la adoración. La adoración verdadera no es selectiva. Es decir, solo obedezco y me someto a Dios y creo en lo que dice su palabra, en lo que a mí me interesa o en lo que a mí se me acomoda o en lo que a mí se me antoja. Como que, ay, sí, está muy bonito, Dios me ama, pero la parte de ve y pide perdón, no, eso no me gusta. No, la adoración verdadera no es selectiva, es sometimiento total a Cristo, al señorío de Cristo. La adoración verdadera tampoco es ignorante. Es decir, una experiencia de fe no es real, no es genuina, hasta que se puede decir no solo en lo que creemos, sino por qué creemos. No solo decir, ah, sí, pues yo creo en esto, yo creo en aquello, ah, pues yo soy cristiano porque mis papás son cristianos, hasta que tú verdaderamente eres capaz de decir, yo creo en Jesucristo por esto, por esto, por esto, por aquello, es porque eres un adorador verdadero, es porque eres saciado, esa agua viva vive en ti verdaderamente y está brotando, ¿verdad? Como ríos de agua viva. La adoración verdadera es mucho más que simple superstición. No es como un amuleto de la buena suerte o como magia, ¿verdad? Que se derrama en nuestra vida. Claro que no. La adoración verdadera tiene que ver quiénes somos delante del Señor y qué es el Señor para nuestra vida y de ahí fluyen muchísimas cosas, ¿verdad?
pero no es magia, no es un amuleto, no es como un ritual que tienes que hacer en tu vida. Claro que no, es una relación. La adoración verdadera se basa no en el miedo, sino en el amor a Dios y en la gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Es muy triste, muy tenebroso, hermanos, pensar o tener una relación, una religión, una creencia que esté basada en el miedo. Es algo muy triste, porque, porque si algo quiere Cristo no es que nos relacionemos con Él por miedo, Él quiere que nos relacionemos porque hemos sentido su amor a plenitud, porque hemos sentido su misericordia, porque nos ha extendido su gracia y sentimos verdadera gratitud hacia lo que ha hecho por nosotros. Pero es muy triste tener una religión fundada en un temor de lo que podría suceder si no obedezco a Dios, ¿no? Mi papá dice mucho eso. ¿Cuántos verdaderamente obedecemos a Dios porque queremos o lo obedecemos porque tenemos miedo de irnos al infierno? Esa es la gran diferencia, ¿verdad? La adoración verdadera no es autosatisfacción. La adoración verdadera no depende de mí, no se trata de mí, no se trata de mis problemas, de ay, pobrecita, de lo que yo necesito, lo que me hicieron, lo que yo viví. La adoración verdadera se trata absolutamente de Él, de Dios, de quién es, de por qué fui creado para su gloria, fui creado para adorarlo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi propósito? Glorificar al Señor, manifestar a Cristo en mi vida, ser la luz que Él me mandó a ser. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la fe, en mi carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿verdad? Entonces, la plenitud que nosotros tenemos, ¿verdad? Cuando nos sometemos a la voluntad de Dios. Miren el versículo que dice en el texto que leímos de Juan, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Adoración, hermanos, tiene que ver con el sometimiento de mi voluntad totalmente a la voluntad de Dios. Mi adoración, ¿verdad? Tiene que ver con el sometimiento de mi voluntad completamente a la voluntad de Dios. Isaías 1, del 11 al 18, habla mucho acerca de esto. Miren, dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de sus sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién, dema ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca
lana. Hermanos, nuestra obediencia, ¿verdad? Es nuestra mejor adoración. Nuestra obediencia es mi mejor adoración, no una obediencia fundamentada en el miedo, ya lo hablamos, en el temor, una obediencia que viene de unas manos limpias, un corazón limpio y agradecido con el Señor y delante del Señor. Y aquí dice, ¿verdad? En Isaías 1:11, dice, lavaos y limpiaos. Dice, llenas están de sangre sus manos. Lavaos y limpiaos. Quiten la iniquidad de sus obras de delante de mis ojos y dejen de hacer lo malo, ¿verdad? Mi obediencia es mi mejor adoración. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante del Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, ¿verdad? Mi adoración también me va a llevar una vida santa. Mateo 9:13 dice, id pues y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Misericordia quiero y no sacrificio. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y este conocimiento de Dios, hermanos, que nos habla Oseas 6:6, no es conocimiento de saberme multiversiones de la Biblia y de pies a cabeza. Conocimiento de Dios es conocer en una relación a Dios, conocerlo como un cercano, como alguien con quien yo íntimamente me relaciono, como conoce un esposo a su esposa, así conocer en esa intimidad y en ese grado a Dios, hermanos. Lo que a Dios le importa es la entrega de mi voluntad, no los rituales religiosos que pueda o no pueda cumplir. Ajá. Miqueas 6, versículo del 6 al 8 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh, hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, hermanos, ser un cristiano, como nos decimos ser, es tener una relación con el Señor. Y esa relación partió en el momento en que Él se presentó a nuestras vidas y nos dio su agua viva y nos ha saciado completamente. Ser cristiano es esa relación, mas no es una religión. Ajá. La obediencia la obediencia que trae o la obediencia que es resultado de la saciedad que ha traído Jesús a nuestras vidas es el camino a la felicidad y la plenitud. Y no me voy a meter mucho en el tema, hermanos, pero por ahí están el famoso sermón del monte, las bienaventuranzas, ¿verdad? Bienaventurados, felices, dichosos, los pobres en espíritu, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los pacificadores, los de limpio corazón, ¿verdad? Esa obediencia, hermanos, es el camino a la felicidad y a la plenitud en nuestras vidas. Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Bueno, hermanos, pues por mi parte es todo. Y le voy a pedir, déjenme ver quién está ahí conectado. A mi hermana Irma, si puede orar para terminar el discipulado, por favor.
Sí, hermanita. Buenas noches a todos. Sí, vamos a orar. Padre Santo, Padre de la Gloria, en esta tarde, en esta noche, mi Señor, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza tan importante para saber si somos en verdad cristianos o no. Sí, para saber si en realidad tenemos una buena comunión, una buena comunicación con nuestro Dios. Debemos pues poner en una balanza quiénes somos, Señor. Yo te pido, Padre, que nos ayudes a todos a saber, a, a entender si quiénes somos, Señor, si en verdad tenemos una buena relación contigo, mi Dios. Gracias te doy, Señor, en esta tarde por esta enseñanza, Señor. Bendice la vida de Yasa y de mis hermanos que están conectados, Señor, y que esta enseñanza la pongamos por obra, Señor. Que en verdad, Señor, nos comuniquemos contigo en oración, Señor. Gracias te doy, Padre de la Gloria, en esta tarde. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Bendiciones, mis hermanos. Dios los bendiga. Gracias, Yacita. Bendiciones, Bendiciones, Yacita. hermanito. Bendiciones, hermanos. El Bendiciones, Señor te guarde. gracias.